7:39 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Ya está con nosotros el doctor Jaime Lorenzo para hablar sobre la situación de los hospitales en Venezuela. Él es coordinador de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, gracias por su tiempo, bienvenido. Buenos días, mi querida amiga, y un saludo a tu equipo y a toda la gente que nos esté viendo y escuchando en este momento. Doctor, un placer poder compartir con usted y por supuesto con la audiencia los resultados de esta encuesta nacional de hospitales. Quiero que usted nos hable sobre cuáles son las revelaciones, en qué condiciones están los hospitales del país. Bueno, lo primero que hay que resaltar que este es el único documento que existe en realidad de las que refleja la situación del sistema de salud venezolano y que gracias al trabajo de nuestros compañeros de médicos de la Organización Médicos por la Salud, este documento ya viene saliendo todos los años con una frecuencia y una calidad incuestionable, por la sencilla razón de que reporta lo que ocurre en un grupo de hospitales que representan más del 70% de las camas que están en funcionamiento en el país. Pero lamentablemente de esa cantidad de camas que están en funcionamiento en el país, representan más o menos un 30% de la capacidad instalada. Es decir, de unos 53,000 camas que tiene el país, solamente están funcionando 20,000. Eso ya nos va configurando la realidad de los hospitales venezolanos. Pero en la encuesta nacional de hospitales se refiere en estos últimos boletines al problema primordial de la falla del suministro de servicios como agua y electricidad, y como también la situación del abastecimiento de los hospitales. Debemos recordar que por la letra escrita en la Constitución Nacional, el sistema de salud y el servicio, la atención del paciente debe ser gratuita, es decir, el Estado debe dar todos los medios para que el paciente y sus familias no tengan que pagar nada por ser atendido en el servicio sanitario. Pero con lo que refleja esta encuesta nos dice claramente lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que en Venezuela el servicio, la atención de salud está indirectamente privatizada. Doctor, yo tuve la oportunidad de vivir esta situación muy de cerca, estas carencias del sistema eléctrico en Maracaibo y en Margarita. ¿Cuál es la realidad? Uno siempre supone que los centros de salud del sector público deben tener plantas. ¿Cómo se hace con estos equipos que necesiten del servicio eléctrico para garantizar la vida del paciente? No, primordialmente, mi querida amiga, es totalmente cierto que se supone que un servicio donde está en juego la vida de una persona en segundos debería contar con los mecanismos necesarios para, ante una situación de la falla del suministro de energía eléctrica, inmediatamente el servicio siga funcionando y no se note esa falla. De hecho, los equipos de suministro de soporte avanzado de vida, todos esos equipos vienen con una batería que le da un rango de independencia de seguir funcionando, una falla eléctrica de aproximadamente media hora, una hora. Aparte de eso, los hospitales deben tener plantas eléctricas que deben funcionar inmediatamente, es decir, máximo con un tiempo de respuesta de 5 segundos, porque en 5 segundos esa falla puede causar un daño terrible. Hemos visto con preocupación que hay hospitales, hay videos de colegas operando a la luz de celulares, hay atención de partos en emergencias sin ningún tipo de luz, y eso es grave porque están poniendo en riesgo la vida de un paciente. Pero ¿qué ocurre? Las plantas eléctricas que están en los hospitales fueron puestas a prueba con el apagón de hace unos años atrás, donde se puso en evidencia lo que ya todos sabíamos, que es la falta de mantenimiento de esos equipos. Pero si aún tú esto le agregas, que debemos recordar que una planta eléctrica no es una planta no es una batería que tú la puedes prender sin problema. En una planta eléctrica en un hospital es un gran motor que necesita mantenimiento y ser cuidado como un motor de un vehículo, pero mucho más grande, claro está. Tiene que tener lubricación de aceites, tiene que ser revisada sus baterías, su planta eléctrica, su batería que le sirva para encendido, así como también el combustible. Si esas condiciones y hacer pruebas de funcionamiento regularmente, se aconseja que sean semanales, para que cuando se necesite esto se active inmediatamente. ¿Qué está ocurriendo a nivel y esto lo refleja la encuesta nacional de hospitales,
¿Qué está ocurriendo? Que aproximadamente un 40% de los hospitales a nivel nacional sufren de fallas de energía eléctrica y en algunos casos la demora en el encendido de la planta es muy evidente. De hecho, hay hospitales que la planta tiene que ser prendida de manera manual. Imagínate que esto ocurre en la madrugada mientras el personal se desplaza al sitio o es despertado por la falla general del servicio, cuál es la respuesta que puede haber hacia el paciente que esté grave. Pero también esto refleja que alrededor del hospital que está teniendo esa falla de energía, hay una falla de energía en las comunidades alrededor. Y esa es refleja la realidad del servicio eléctrico venezolano, donde hay una falla continua, periódica y permanente, podemos decir en esos tres términos, de la energía eléctrica para el funcionamiento de los hogares y esto conlleva también a una falla en los hospitales, con la salvedad de que la falla en un hospital significa el riesgo de producir daño en un paciente o de no dar la continua asistencia a un paciente grave cuyos monitores fallen, cuyo ventilador falle, y si en ese momento con la falla personal que tenemos en las unidades de cuidados críticos ocurre en varios pacientes simultáneos, va a haber que tomar decisiones a quién le damos asistencia manual con estos sistemas conocidos como AMBU o a quién se le va a dar ese apoyo. Es una triste realidad y una realidad que debemos tener muy clara de que al final quien fallece es un venezolano que no tiene ningún distingo de raza, posición política ni credo religioso. Es decir, doctor, para poner en contexto a la audiencia, si un paciente está en medio de una operación y se da una falla eléctrica, ¿queda a la buena de Dios, al igual que un paciente que está en UCI? Igual, es más, lo hemos visto que nuestros colegas anestesiólogos, sin tener el monitoreo, recurriendo al conocimiento, se coloca un estetoscopio en el corazón para ver cómo sigue funcionando el corazón, mientras con la otra mano se le sigue ventilando con un mecanismo que se conoce como AMBU, que es una bolsa que al apretarlo pasa oxígeno al sistema del paciente. Mientras tanto, el cirujano y su equipo son alumbrados con las luces de los celulares para terminar la operación en las mejores condiciones de mantener vivo al paciente. Esa es una realidad, al igual que en la terapia intensiva, que cuando eso ocurre, el personal tiene que suplir lo que hace un ventilador para poder mantener a un paciente oxigenado y evitar mayor daño en su sistema nervioso por falta de oxígeno. Qué difícil. Doctor, en el tema del agua, que usted dice que es otro de los servicios públicos que ha presentado falla en los hospitales, ¿cómo se hace cuando es básico la salubridad, la higiene y sobre todo el hecho de que no existan bacterias en los quirófanos? ¿Cómo se hace para enfrentar la escasez de agua? Amiga, ahí puedes ver, y lo hemos visto en muchos hospitales, primero, que cuando hay fallas de suministro de agua, los familiares del paciente los ves acarreando diferentes sistemas de almacenamiento de agua, ya sea tobos, bolsos, lo que sea, para tener agua para el aseo de su familiar, la limpieza de los baños, y en el área de quirófano va a depender de nuestro personal de camareras y camilleros, buscar el agua para unirlo al detergente que vayan a utilizar y al antiséptico que vayan a utilizar para limpiar los quirófanos. Eso es una realidad que viene aconteciendo desde hace mucho tiempo, y si a esto le sumamos que en muchos hospitales el mecanismo de transporte vertical, que son los ascensores, en muchos hospitales están fallando y muchas veces tanto los familiares como nuestro personal tienen que acarrear botellones o tanques de agua o plásticos o sistemas plásticos de agua por las escaleras para llevarlo al sitio donde sea necesario, ya sea directamente al paciente o para la limpieza de un área. Esto es una situación crítica, una situación que se viene asumiendo de hace mucho tiempo, pero que el daño al final siempre es al paciente, porque en la medida que no haya la adecuada limpieza y salubridad de que debe tener un área hospitalaria que de por sí está llena de todas las bacterias que puedan existir, si esto no es combatido con la limpieza y la cosa que más hemos pregonado durante la pandemia, el simple lavado de las manos, imagínate el daño que se pueden producir con infecciones recurrentes y de organismos muy resistentes que puedan contagiar a un paciente.
Así es, además que en este momento con la proliferación de los virus y de enfermedades que habían sido erradicadas en el pasado y han retornado, se hace más compleja la situación. Doctor, ¿qué otras variables tomaron en cuenta en esta encuesta nacional y cuáles son los estados que usted considera que están más afectados? Eh, Tal como lo recuerdan nuestros compañeros de Médicos por la Salud, el otro boletín que ellos manejan es con respecto al abastecimiento de insumos. Una realidad muy clara, los hospitales para atender a los pacientes por emergencia deberían contar con la cantidad suficiente, la variedad adecuada de medicamentos para atender cualquier tipo de emergencia y la prioridad para aquellas afecciones más comunes. Pero que he encontrado nuestros amigos de Médicos por la Salud que en los materiales, en el área de emergencia hay una falla de más o menos el 40% de los materiales y de paso no siempre están presentes todos los materiales y la cantidad suficiente. En el caso de los pacientes hipertensos y asmáticos, hay fallas recurrentes de cantidad y de calidad de medicamentos para atender esas emergencias. Ellos también registran el abastecimiento de las áreas quirúrgicas. Y aquí se pone en evidencia otra realidad. Hay un desabastecimiento, según la encuesta, de un 70% del material y medicamentos que se usan en quirófano. Si tomamos en consideración que la vida de un paciente o las condiciones como un paciente se desenvuelve durante un acto quirúrgico o durante una emergencia y hay falla en medicamentos, estas están siendo suplidas por alguien y ese alguien es la familia del paciente, en donde Venezuela tiene el mayor gasto de bolsillo. Y procedo a explicar qué es eso. Gasto de bolsillo es el dinero que tú sacas de tu bolsillo para pagar un servicio o para comprar algo que tú necesites y que deberías tener de forma gratuita por parte del Estado. Pues la realidad es esa, que para poder cumplir con las operaciones y en muchos casos atender emergencias, los familiares tienen que salir a comprar medicamentos y materiales que no son de fácil acceso por el precio o porque se han vendido en todas las farmacias, porque son materiales y medicamentos que tienen un registro o que tienen unas especificaciones que de por sí son muy caros. Esa situación es lo que nos ha llevado a nosotros a decir que en Venezuela la salud o el sistema de salud está indirectamente privatizado porque tienes que pagar para que tu familiar salga lo mejor posible del establecimiento o con el menor daño posible dentro cuando ingrese a un hospital venezolano. Doctor, ¿existen departamentos dentro de las alcaldías o las gobernaciones que brinden este tipo de ayuda en el área de salud u organizaciones como la que usted representa? ¿Qué hace un familiar que tenga a su paciente allí y no tiene dinero, cómo comprar esos insumos? Hace unos años atrás existían en los entes del Estado unas oficinas llamadas de atención al ciudadano que ellos prestaban un servicio de apoyo pagando o ayudando en la compra de materiales, incluso en el pago de operaciones en el sector privado. Pero desde hace un buen tiempo esas unidades dejaron de funcionar e incluso los aportes por alcaldías, gobernaciones y de los ministerios han disminuido bastante y eso lo siente la gente cuando tiene que hacer un calvario de visitas para buscar un material o un insumo para ayudar a su familiar, que hace unos años atrás la respuesta era bastante rápida y eso hay que decirlo, aunque claro está, no debía ocurrir porque el hospital debería estar con todas sus cosas dotadas, pero bueno, era un sistema que fue creado dentro del sistema de político venezolano para darle un apoyo, entre comillas, a las personas. Eso ha dejado de existir, no hay esa fortaleza y la gente tiene que ir, y lo hemos visto en las redes sociales, los llamados para apoyo, para adquisición de materiales y medicamentos, o en sus defectos vemos a la gente haciendo en la calle, pidiendo y solicitando apoyo para poder comprar o adquirir un material o un medicamento para su familiar. Doctor, otra realidad es que un número importante de profesionales en la salud han decidido emigrar a otros países para buscar mejor calidad de vida. ¿Hay déficit de personal de salud en este momento? Quizás es una de las cosas que más difíciles de poder resolver. Debemos recordar que los medicamentos y el material con tener dinero es suficiente y se pueden comprar. Y eso debería formar parte de la planificación por parte del Estado para mantener los hospitales funcionando y de hacer el mantenimiento necesario para que ellos funcionen. Pero el déficit que tenemos de recursos humanos es cada día mayor.
Y lo más importante que hay que recalcar, ese déficit se está colocando en los grupos etarios que son las generaciones de relevo. Son aquellos jóvenes que se acaban de graduar de médico o de graduar de especialista y que están viendo que con el sueldo que se recibe en Venezuela y las condiciones económicas en lo que estamos viviendo, no tienen otro plan que salir del país para buscar un futuro en países donde puedan ejercer su profesión con la dignidad necesaria y que no tengan que preocuparse por la dignidad para el futuro. Eso es una realidad y eso está tocando a todos los profesionales del área de la salud, es decir, médicos, enfermeras, bioanalistas, nutricionistas, técnicos, radiólogos, fisioterapeutas, o sea, toda la gama de las profesiones de la salud, incluyendo odontólogos y farmacéuticos, para que se van buscando una realidad. Eso disminuye nuestra capacidad de respuesta y estamos teniendo servicios hospitalarios con un 25% de personal o en algunos casos turnos que no cuentan con el personal para la atención de pacientes hospitalizados, y eso ya es recurrente. Y debemos recordar que eso estaba en una escalada exponencial antes de la pandemia. Durante la pandemia no hubo porque los países han cerrado sus fronteras, pero ahorita que las fronteras están comenzando a abrirse de nuevo, estamos esperando otra migración. Claro, doctor Jaime, cuéntenos un poco cuál es la situación actual. Doctor, no sé si me escucha. Estamos retomando esta conexión con el doctor Jaime Lorenzo para que nos hable sobre los resultados de esta encuesta. Doctor, ¿me escucha? Yo te oigo, ¿tú me escuchas a mí? Ahora sí, doctor, ya le escucho. Doctor, un punto sensible, los niños. ¿Esta realidad de la cual usted me ha hablado se traspasa también a los hospitales infantiles o hay una prioridad por ser niños? En Venezuela, lamentablemente, la prioridad hacia los niños y hacia la mujer embarazada no existe. Eso es una realidad. Nuestros niños sufren del abandono. Recordemos esa cantidad de niños que tienen problemas oncológicos que se nos están muriendo por falta de atención. Esos niños que están a la espera de trasplante por haber suspendido el sistema de trasplante en Venezuela y la atención de esas patologías de alto costo en los niños no tienen la atención necesaria. Y nuestros hospitales infantiles, entre ellos el Hospital Emblema JM de Los Ríos, la carencia de materiales e insumos y la pérdida progresiva que ha tenido de recursos humanos nos llevan a ver la triste realidad que en los hospitales de niños no hay la prioridad por atender a esos niños, a esos bebés en sus problemas de patología, que era parte del gran orgullo de los profesionales pediatras en Venezuela, como era el Hospital JM de Los Ríos. La realidad de los hospitales de niños y nuestras maternidades es igual que cualquier hospital general. Doctor, una vez que ustedes conocen los resultados de esta encuesta nacional que revela cuál es la situación y las problemáticas en los diferentes hospitales del país, ¿ustedes le hacen llegar este informe a algún organismo del Estado? Los compañeros de Médicos por la Salud, que son los responsables de la encuesta, no solamente la hacen llegar, sino la hacen pública para que todo el mundo tenga acceso a la misma, y por ende sabemos que el Estado es quizás el primero en recibir esta información, pero lo triste es que ni tan siquiera la responden de manera de atacarla, o por lo menos de solicitar una reunión con los técnicos y especialistas que no están en el ministerio, porque también el ministerio ha sufrido esta salida de personal de alto nivel, para discutir y buscar un mecanismo de atender al más importante, que es el ciudadano venezolano. Lamentablemente, esos oídos sordos por parte del Estado se traducen también en el sistema de salud. Doctor, gracias por su tiempo y por compartir con la audiencia todos estos resultados de esta encuesta nacional de hospitales en Venezuela. Seguimos en contacto con usted. Feliz día. Igualmente, amiga. Era el doctor Jaime Lorenzo hablándonos el día de hoy sobre esta encuesta nacional de hospitales en Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa, los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más de Buenos Días por BPI TV.